Muy buenos días, soy el doctor Armando Ramírez Alverde y el día de hoy vamos a platicar un poquito en relación a la atención del trabajo de parto. Como todos sabemos, la atención del trabajo de parto es un proceso que debemos de conocer perfectamente, atender de una forma adecuada para poder otorgar el mejor beneficio tanto a la madre como al producto. Y todas las pacientes deberán de estar monitorizadas desde el inicio. Tratar de no patologizar el trabajo de parto, pero también sabemos que tenemos que controlar perfectamente a la paciente, estar atentos al pulso, la temperatura, obviamente el seguimiento de las contracciones, su frecuencia, intensidad, etcétera, y la prevención o ausencia de hemorragias, así como las complicaciones que pueden darse previo al parto, como la pérdida previa de líquido amniótico, y obviamente la monitorización fetal. En atención especial, los exámenes prenatales, el tipo de sangre de la paciente, laboratorios, etcétera, son muy importantes. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el producto debe estar en una adecuada presentación, con un encajamiento y posición fetal apropiado, determinar mediante el tacto vaginal la progresión del trabajo de parto, su dilatación y borramiento, llevar a cabo una correcta vigilancia gráfica del trabajo de parto mediante la curva de Friedman. Obviamente, una vez que la paciente tenga una dilatación completa y su borramiento completo, una vez que culmina el trabajo, el segundo periodo del trabajo de parto, deberemos de buscar atender a la paciente. En la actualidad se comenta que la paciente debe tener la posición que ella elija en el momento del trabajo de parto y parto. Sin embargo, casi todas las pacientes serán atendidas en posición ginecológica. Esto es con el fin de aumentar el diámetro del techo superior de la pelvis. Sin embargo, sabemos que la paciente puede elegir cualquier posición, ya sea vertical o inclusive inversa. Las pacientes durante el trabajo de parto se prefiere que estén de cúbito lateral izquierdo para evitar el efecto autocava. Y es muy discutido todavía si se debe de hacer o no la tricotomía de la región vulvar. Sin embargo, lo que sí está fuera de discusión es la limpieza adecuada de la región vulvar y perineal, descartar la presencia de cualquier lesión por virus del papiloma. En el caso de las pacientes que requerirán algún tipo de analgesia y que lo soliciten, pues contamos con la analgesia regional. Las anestesias intravenosas se han eliminado por el paso hacia el producto, y en el caso de las anestésicos locales se puede efectuar de manera local completamente en la vulva o tratar de bloquear los nervios pudentes. La paciente puede estar consumiendo líquidos durante el trabajo de parto, sobre todo si está progresando de manera normal, y se recomienda una alimentación muy ligera previa al trabajo de parto, ya que el reflejo de náusea y vómito es muy intenso después de los 6 centímetros. Se pueden hacer otro tipo de estudios cuando sospechamos que pudiera haber habido ruptura prematura de membranas, como en el caso de la búsqueda de cristalización del lecho, del líquido que sale del cervix. El pH de las secciones vaginales, cuando está alto, nos puede hacer sospechar una ruptura. Y esas pacientes deberán de tener una vigilancia especial por el riesgo que el producto presente alguna infección. La vigilancia del producto debe ser con o sin riesgo cada 15, 30 minutos. Prestar atención especial en aquellas pacientes que tienen una curva de trabajo de parto anormal y básicamente tratar de efectuar tactos lo menos frecuentemente posibles, puede ser cada hora o cada 2 horas en caso de las primigestas. Sabemos que el punto toconómico de la paciente son de la fontanela posterior, y vamos a tratar de determinar las posiciones obviamente anteriores y diagnosticar con anticipación las presentaciones posteriores para anticipar las distocias durante el momento del periodo expulsivo. En el caso de las presentaciones pélvicas, el punto toconómico es el sacro, y de igual manera el sacro debe de tener una correlación ya sea anterior o posterior y del lado de la madre, ya sea izquierdo o derecho. En el caso de las presentaciones de cara, sabemos perfectamente que este producto deberá de ser atendido con un aumento anterior, ya que las mento posteriores son sumamente distóxicas, salvo en caso de pacientes muy prematuros. La presentación transversa en realidad no existe. La situación transversa debe ser considerada como una situación anormal,
Y en el caso de las pacientes que van a ser atendidas en un periodo exclusivo, al completarse el segundo periodo de trabajo de parto, todas deben de ser diagnosticadas correctamente en la presentación, ya que esto, al no ser así, llevará a cabo una distosia. En esta gráfica podemos ver todas las variantes de presentación de, de tipo cefálico, mentoniana, o de cara, o pélvica. La atención de la segunda etapa del trabajo de parto, es decir, cuando se ha logrado la dilatación completa, obviamente tenemos que estar conscientes de que una vez que la cabeza ha excluido, seguimos con los hombros, el cuerpo y las piernas, deberemos estar atentos de las posibles alteraciones anatómicas que tenga el producto, también del tamaño del producto y también del tamaño de la madre. Una vez que se logra la dilatación completa, debemos estar pendientes de la frecuencia cardíaca fetal del producto y en aquellos con mayor riesgo, muy frecuentemente monitorizados de manera continua. Las contracciones, debemos estar atentos de ese momento en donde ya la duración es muy importante, el esfuerzo de empujo es muy activo y en ese momento tratar de recibir al producto de manera normal. El tiempo se ha discutido de si debe de ser establecido de manera estricta. Y esto variado por la analgesia que obtenemos a veces en el parto, y eso puede prolongar un poquito el periodo exclusivo. Se considera que en la primigesta no debe pasar de 2 horas y en la multigesta de 1 hora. Sin embargo, esto puede variar por, obviamente, la inhibición del trabajo de parto que genera el bloqueo perioral. Una vez que el producto está coronando y que sabemos que la vulva está distendida, que el introito se ha abierto hasta 5 centímetros, podemos efectuar la maniobra de Ritgen, que es una presión anterior del mentón a través del periné. Esta se puede llevar a cabo con una compresa o con una gasa. En este momento, previo al nacimiento de la cabeza, deberemos de tener que elegir si hacer una episiotomía en pacientes, sobre todo primigestas, o no hacerla. Una vez que ha nacido la cabeza, el nacimiento de hombros requerirá la corrección, ya sea por nuestra parte o dejar que el producto corrija su posición, de manera que el hombro quede de manera anteroposterior. Esa restitución se va a acompañar de una maniobra hacia la parte inferior de la madre. Una vez que nace la cabeza, se sujeta fuertemente la cabeza con las 2 manos, se hace una tracción descendente, y una vez que aparece el hombro anterior, se corrige la posición del hombro posterior. En ese momento también podemos aprovechar para la limpieza de la nasofaringe, recordando que el producto no debe ser estimulado fuertemente con esta maniobra, ya que puede generar más complicaciones que beneficios. Se ha establecido que el corte tardío del cordón umbilical, dejándolo hasta que deje de latir, o por lo menos 1 minuto, tiene beneficios en cuanto a la hemoglobina fetal, que se puede manifestar hasta la vida escolar. De manera que el corte del cordón umbilical no es inmediato, no tenemos que hacerlo de inmediato, y obviamente el retraso de 3 minutos prácticamente nos va a otorgar 80 mililitros de hemoglobina de sangre hacia el producto. Una vez que se ha generado la expulsión del producto, debemos de tener la conciencia de evaluar los posibles desgarros que ha habido en la vulva, la consistencia del fondo uterino, ya sea que haya sangrado previo o no a la expulsión de la placenta, y obviamente la salida del cordón umbilical debe de controlarse de manera gradual. No debemos de hacer tracción firme en este momento. Esperar que tengamos nosotros un alumbramiento espontáneo puede generar sangrado innecesario, de manera que actualmente se considera que las maniobras activas del tercer periodo van a disminuir el sangrado, de manera que inmediatamente que nace el producto se debe establecer un manejo con oxitóxicos. Se utilizan de 10 a 20 unidades de oxitocina, ya sea intramuscular o intravenosa, ergonomina en caso de que la paciente no tenga hipertensión o que no haya oxitocina, y maniobras de extracción de la placenta de manera suave. Sabemos que la rotura de vasos y trabéculas en las capas de la desidia basal van a acompañar a la placenta,
y va a haber después una regeneración del endometrio. Esto obviamente nos apoyará en el momento de la expulsión. Apoyamos la palma sobre el fondo uterino, eso va a evitar la atonía uterina y va a formar el hematoma retroplacentario. Una vez que la placenta empieza a separarse y nunca forzarla, solamente con suave masaje y las maniobras adecuadas, no efectuaremos de esa manera la inversión uterina, ya que es una complicación siempre causada por el médico. En los casos en que la placenta está sumamente adherida en un acretismo placentario, a veces sin tener nosotros realmente la culpa, se genera una inversión uterina, pero tendremos que ver la solución de este problema. Una vez que se presenta la extracción de la placenta, valorar el sangrado, ya que si es muy fuerte tendremos que estarlo manejando. La técnica de Brandt, en la cual la sujeción de la pinza y la aplicación de la mano por encima del pubis, evitando la extracción completa del fondo uterino, nos prevendrá la inversión uterina. Se considera la hora posterior del parto como el cuarto periodo del trabajo de parto. Es sumamente importante porque es el equilibrio del estado hemodinámico de la paciente. Se debe examinar la placenta, membranas, cordón, que esta haya sido completa, y debemos de valorar las anomalías que pueda tener en ese momento la paciente, como atonía uterina por el sangrado, los desgarros que pueda tener el pubis, la presión sanguínea, el estado hemodinámico completo, y obviamente estarlo vigilando de manera cercana cada 15 minutos durante una hora. La vasoconstricción con las ligaduras vivas de Pinar, con contracción del endometrio, es la principal mecanismo de hemostasia en el citoplacentario, de manera que tenemos que manejar todas las maniobras mecánicas y químicas por medio de administración de medicamentos. Contamos con oxitocina, contamos con ergonovina, metildergonovina, contamos con misoprostol y contamos también con oxitóxicos sintéticos que pueden ayudarnos en la contracción. Tenemos que conocerlos todos, sus dosis, mecanismos de acción y su aplicación oportuna para evitar de manera preventiva el sangrado. Y también, para en el caso de pacientes con hemorragia, utilizarlo de manera terapéutica. La oxitocina es un polipéptido no eficaz por vía oral. Su vida media es de 3 minutos por vía intravenosa. También se puede utilizar por vía intramuscular. Y las pacientes que han estado en trabajo de parto de manera espontánea tienen una mayor sensibilidad a la oxitocina. Las pacientes que han tenido un trabajo de parto prolongado o que han tenido inducción pueden tener una menor sensibilidad a la oxitocina. Los bolos intravenosos de oxitocina no se recomiendan de manera rutinaria, ya que estos van a aumentar de manera súbita la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, pero van a vasodilatar a la paciente y esto puede generar cambios hemodinámicos muy importantes. También recordar que la oxitocina en grandes bolos tiene un efecto antidiurético por su semejanza a la hormona antidiurética. Las pacientes que están en tratamiento de preferencia no deben de ser manejadas con bolos, sino en forma continua, diluida, ya sea 20 unidades en 1000 mililitros, tratando de manejar 20 unidades por mililitro de oxitocina en líquido infundido. Después de la expulsión de la placenta, debe ser manejado un par de horas después del parto para evitar la atonía postparto que se presenta de manera frecuente. En el caso de la paciente que tiene hemorragia postparto, que tenemos acceso directo al parto, podemos inyectar directamente en el útero. La ergonovina es un alcaloide que está derivado del cornezuelo de centeno. Estas son administradas en forma de sal maleato y son estimulantes de la contracción miometral en cualquier momento del embarazo del puerperio, y la dosis es de 0.1 a 0.25 por vía oral o intravenosa. Esto genera una contracción continua, tetánica del útero, y esto puede ser utilizado de manera adecuada en la hemorragia postparto o inclusive en aquellas pacientes que no tienen contraindicaciones, puede ser manejada de manera preventiva, por ejemplo en el caso de los pacientes con embarazo múltiple o embarazos con productos macrosómicos. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque de manera frecuente desencadena hipertensión transitoria o cambios hemodinámicos severos por la vasoconstricción, de manera que deben ser conscientes que no tengan hipertensión previa a esta administración de este medicamento, sino mejor evitarlo. Las laceraciones del conducto del parto, es importantísimo conocer bien el canal del parto,
desde el origen, desde el cérvix hasta la vulva. Saber que las laceraciones se consideran de primero al cuarto grado. La primera es una lesión de la piel, horquilla vulvar y mucosa vaginal. Es la de menor incidencia de problemas y complicaciones. En algunos casos ni siquiera generamos ahí alguna sutura. Las de segundo grado ya van a afectar la fascia muscular. Estas siempre se deben de suturar, ya que pueden dejar el cuerpo perineal inestable, y debemos de buscar tratar de afrontar los planos de manera apropiada. Cuando estas lesiones son hacia el triángulo superior, hacia la dirección superior, pueden generar desgarros irregulares de muy alto nivel de sangrado y puede complicar hasta la hemodinamia de la paciente. Tercer grado ya involucra piel, mucosa, cuerpo perineal y el esfínter anal. Este debe ser suturado de manera independiente a la sutura y tratar de obtener el mejor tono del esfínter anal, ya que puede dejar como consecuencia una incontinencia. En el cuarto grado ya se involucró la mucosa, se expone la luz del recto y es una complicación seria que se ve frecuentemente en los productos macrosómicos. En el caso de la región uretral sabemos que el sangrado es difícil de controlar porque las arterias que están cerca de esa área son de muy difícil control y se suelen retraer. En el caso de las pacientes que requerirán episiotomía, sabemos que es un corte sobre la vulva y la vagina, habitualmente en localización medio-lateral o media. Sabemos que la episiotomía medio-lateral es más difícil de suturar, pero que complica menos el esfínter del ano. Por eso, en las pacientes que son atendidas con médicos en entrenamiento, frecuentemente utilizamos la medio-lateral. El objetivo es que sea fácil de reparar, que se prevenga aparentemente cistocele, rectocele e la incontinencia urinaria. Sin embargo, sabemos que cuando la episiotomía es mal realizada y mal suturada, puede en realidad complicar más que beneficiar. En el caso de la paciente que va a requerir una episiotomía, tiene que tener indicaciones. No es generalizada y básicamente en el caso de la paciente con distocia de hombro, productos grandes, en la presentación de pelvis, pélvica, cuando usamos forceps o en las posiciones subsistentes posteriores, siempre debemos de efectuar una episiotomía. Sabemos también que cuando se efectúa de manera sistemática, vamos a tener como complicación frecuente el desgarro del esfínter anal externo. Sin embargo, se ha pregonizado que el efectuarla pudiera prevenirlo, sobre todo en pacientes con pesos superiores a los 3,500, de manera que tenemos que individualizar a cada paciente, no efectuar la episiotomía de manera rutinaria y controlar nuestra técnica para evitar complicaciones. Muchas gracias.